¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Aranda y les doy la bienvenida a este programa especial de Noticias 22. Hoy les vamos a presentar a dos grandes figuras de las artes plásticas que dejaron huella no solo en México, sino también en Europa y en el resto de América. La primera, Rina Lazo, quien llega a México a los 23 años e inmediatamente se incorpora a la vida artística de aquella época y toma como su maestro a Diego Rivera. Antes de fallecer, Rina Lazo concedió una entrevista a Noticias 22 y fruto de esa cita es el programa Rina Lazo, el muralismo, un arte vivo, conducido por Alejandra Flores. Que lo disfruten. Nivada presenta. La pintora y muralista Rina Lazo nos abrió las puertas de su casa, el histórico inmueble conocido como la Casa de la Malinche, que se encuentra frente a la Plaza de la Conchita en Coyoacán, para charlar sobre su vida y su obra. Construida en el siglo XVI, la Casa Colorada fue residencia de Hernán Cortés y su esposa mexicana. Pasó a manos de José Vasconcelos para finalmente ser adquirida por los artistas Arturo García Bustos y Rina Lazo. La prolífica artista de origen guatemalteco tiene mucho que compartirnos, ya que fue protagonista de ese momento de efervescencia creativa e ideológica en el cual desde el arte se reflexionaba sobre cuál debía ser el futuro de México a partir de sus raíces, el muralismo. Acompáñenos. En 1946 comenzó la historia de una joven estudiante de pintura que, a escasos meses de haber ingresado a la Academia de Bellas Artes en Guatemala, obtuvo una beca para continuar su preparación en la entonces conocida como Escuela de Artes Plásticas La Esmeralda en la Ciudad de México. Rina Lazo Bassem, hija del doctor Arturo Midense y Melanie Bassem. Desde chica pintaba. Me gustaba en la escuela que ganaba yo los premios de los alumnos y pintaba en mis ratos libres, y hasta que ya entré a la Academia de Bellas Artes, me dice mi mamá, es que mi papá era pintor. Imagínate, yo ya no lo conocí cuando yo nací, había muerto. Entonces resulta que mi abuelo era pintor. Yo creo que el arte ya lo trae uno, que se hereda. Entonces, pues yo empecé pintando en Guatemala, entré a la Academia de Bellas Artes y como a los 3 meses hubo entonces un concurso y me lo gané. Entonces inmediatamente me vine para México. El México de los años 40 y 50 era un destino obligado para quien aspiraba a desarrollar una carrera pictórica. El movimiento muralista atraía poderosamente la atención tanto de artistas nobles como de renombre. Porque México en ese momento era el lugar donde venía la gente a estudiar pintura. Era en el mundo entero lo más famoso era México. Había pasado ya la euforia por los sismos europeos en París y ya la gente venía a México. De la mano de Diego Rivera, Rina Lazo encontró a sus 23 años el camino y las habilidades que muy pronto la convertirían en su mano derecha, en la mejor de sus ayudantes, en su amiga dilecta. Pues yo creo que Diego Rivera fue en el siglo XX el pintor más importante por su capacidad de artista, por su dedicación, por su decisión. Cuando él llega a México después de estar en París con los sismos, cuando un día llegó ahí al estudio un periodista y le dijo, maestro Rivera, ¿qué siente usted haber sido uno de los pintores cubistas? Y entonces el maestro le contestó que perdí mi tiempo. O sea, que cuando llega a México descubre otro México, otro mundo y otra vida.
José Vasconcelos lo manda a conocer México, fue al Istmo de Tehuantepec, fue a muchas partes de México y queda maravillado y empieza a hacer, junto con los otros geniales pintores como Orozco, lo que es la pintura mexicana. Con un brillo en los ojos que delata la ferviente admiración aún viva de Rina Lasso por su querido maestro, nos recuerda cómo lo conoció. Y les digo que yo entré a la escuela de la Esmeralda y me inscribí en la clase de fresco y me tocó como maestro Andrés Sánchez Flores, que era el técnico de Diego Rivera. Y a los 3 meses de estar, hice mi primer fresco y luego me dijo el maestro, ¿quiere usted ir a trabajar con Diego Rivera? Y le dije yo, por supuesto, maestro, pero todo eso fue como en secreto del resto de los alumnos, porque todo mundo quería ir a trabajar con él. Para Diego Rivera, una de las cualidades pictóricas más destacables de Rina Lasso es su ductilidad en el trazo, misma que lo hacía confundir su pincelada con la de ella. Una destreza que pudo corroborar a lo largo de los poco más de 10 años en los que trabajó como su asistente en los murales Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central del Hotel del Prado, su primera colaboración, en el mural del Cárcamo de Río Lerma, en los del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria o en los del Hospital de la Raza. Y entonces llegué una mañana, a las 6 de la mañana, y ese día Diego Rivera iba a empezar a pintar la primera raya del mural de 16 metros de largo. Él se acercó a mí, estaba parado frente a ese muro blanco de fresco y cuando me vio entonces se acercó a mí y me besó la mano como se acostumbraba en París en esa época. Y ya me dijo, vamos a empezar a marcar las secciones áureas y las secciones geométricas que se necesitan para poder empezar a trabajar. Y llegó sin proyecto porque todo lo tenía en la cabeza. Empezó a trabajar desde la primera parte, en la primer plano del mural, las figuras, y yo iba atrás de él poniéndole el carboncillo cada vez que se le acababa, que llevaba un carboncillo sobre de un carrizo de 1 metro de largo para poder ir trazando las figuras más grandes, y así fue como lo hizo. Yo iba atrás de él viendo, observando, no me cansaba. Pues yo creo que sí me dio dedicación y talento, porque eso se necesita para cualquier trabajo donde uno quiere realmente destacar. A Frida Kahlo la conoció gracias a la invitación de su maestro una tarde, cuando inusualmente Rivera interrumpió su jornada para ir a comer a la Casa Azul. Empezamos a buscar a Frida por todo el jardín, por todos lados, y al fin la fuimos a encontrar en la cocina. Estaba frente al fogón con su lindo traje de tehuana y sus flores que le adornaban la cabeza. Entonces, ese aspecto de Frida tan linda, tan jovial y tan contenta, pero también tan celosa, porque hizo una cara como de, ¿pero qué hace esta muchacha aquí? Y entonces el maestro le dijo, es una pintora guatemalteca que me va a ayudar en el mural. Entonces ya Frida fue siempre amable conmigo. Rina Lasso fue esposa del también muralista Arturo García Bustos, quien perteneció al grupo de discípulos de Frida Kahlo conocido como los Fridos. Con tenacidad supo abrirse un camino y crear un estilo propio al abrevar de sus maestros, y logró destacar en un ámbito eminentemente masculino gracias en parte al impulso que de manera directa recibió de Diego Rivera. Pues él era muy fino, muy amable, era muy respetuoso, nada de lo que se conoce como un Diego Rivera. Lo han tergiversado demasiado, porque Diego Rivera era respetuoso con las mujeres y precisamente eso es lo que hacía que las mujeres lo buscaran, porque él siempre decía que no había mujer fea, que todas las mujeres eran bellas, y era una gente tan agradable, tan respetuoso y que estimulaba mucho a la mujer.
Siempre, otros artistas preferían siempre tener ayudantes masculinos. Y él tuvo más bien mujeres de ayudantes. Era un ámbito con muchas contradicciones, ¿no? De un lado, era un momento en que todavía la sociedad heredaba muchas de las convenciones del siglo XIX, que fue, por cierto, uno de los siglos donde creo que hubo más cerrazón con respecto a los papeles de género, incluso con respecto a la época virreinal y épocas anteriores, ¿no? Y por otro lado, era un momento de apertura a la modernidad, a otras posibilidades de ejercicio social y político, de movimientos en el espacio de la mujer. Empezaba a desarrollarse esta idea de la nueva mujer, ¿no? Una mujer que se movía de forma independiente, que podría fumar, que podría educarse, que podría trabajar, ¿no? Yo todavía recuerdo a mi papá que cuando yo empecé a pintar me decía, pero usted no va a ser pintora, pintor su marido, usted no. Porque era la costumbre que la mujer estuviera cuidando a los hijos, estuviera en casa y no tuviera una personalidad pública. Entonces yo creo que en esa época tenemos mujeres que siguen los diferentes patrones, ¿no? Y mujeres, como es el caso de Rina Lazo, que rompen justamente con las convenciones y pues, que afortunadamente cuentan con las posibilidades y apoyo de sus familias para viajar, para ejercer en el ámbito artístico, ¿no? Pues de Frida yo creo, porque realmente no es uno consciente cuando uno se influencia de algo, pero yo creo que esos primeros cuadros que yo pinté chiquititos, esos cuadritos así como amorosos, que pinté cuando conocí a mi esposo, que era uno de los discípulos de Frida. Tuve al principio fui más influenciada de lo que yo veía de Frida cuando ella estaba pintando o lo que ya había pintado, que los veía los cuadros así en su estudio, pues eso es algo que no puedo olvidar. Pues yo creo que aprendí más inconscientemente de la temática de Frida que propiamente una influencia de sus colores. Frida utilizaba todos los colores, como Diego. No le gustaba mucho que uno la viera pintar. Ella pintaba muy sola, muy concentrada. Y el maestro iba a verla cuando ya ella había acabado un cuadro, y hay hasta fotografías donde está Diego Rivera observando con toda admiración lo que había pintado Frida. Esto que se ha dicho de que Diego Rivera ayudaba a Frida a pintar es una locura. Los Fridos cuentan que a lo mejor no les enseñaba tanto de técnica, pero sí les enseñaba a dejarse llevar, a observar, a integrarse, ¿no?, con el ambiente en el que ellos pintaban. Hablar de Rina es asumir que la praxis estética es mucho más que el arte. Lo incluye, pero significa un modo de vida generoso, solidario con las luchas populares, con una actividad internacionalista constante de apoyo a ellas y con un estilo de vida de relaciones, de construcción de relaciones sociales favorables al sujeto de la liberación nacional y de la construcción del socialismo. Otra de las influencias definitivas en la obra de Rina Lazo ha sido la cultura maya, que conoció desde niña en su natal Guatemala y que continuó indagando durante muchos años. Su lectura del Popol Vuh dio origen al mural Venerable Abuelo Maíz, y su prolongada estadía en la selva lacandona fue indispensable para lograr la precisa reproducción de los murales de Bonampak. Aquí llegué en un momento parecido al que había dejado en Guatemala,
donde había mucha preocupación política. En Guatemala había caído el último dictador de América Latina, don Jorge Ubico, y ya empezaba una época de democracia, de preocupación por el arte prehispánico en todo el mundo, eso sí, en Europa también. Empieza a descubrirse el arte prehispánico, maravilloso arte que no se conocía, que realmente fue cuando se tradujo el Popol Vuh en París. La Guatemala de los mayas nutre el imaginario y la sensibilidad de Rina Lazo. Esa civilización poseedora de una rica cosmogonía, de unos avanzados conocimientos astronómico-matemáticos y costumbres llenas de enseñanzas. La del misterio y la grandeza de las cuevas de Cobá, la que floreció en medio de la exuberancia selvática con una inmensa riqueza natural endémica. Estuvo 3 meses junto con Arturo García Bustos y un equipo de colaboradores en la selva, cuando todavía era inaccesible, se llegaba por avioneta o a pie, ¿no? Y el trabajo que hizo en la réplica de estos murales a mí me parece increíble, porque hizo Rina una calca muy minuciosa, muy cuidadosa, captando detalles que ahora ya no se ven. Hizo un trabajo muy meticuloso de, por ejemplo, los tonos, los colores. Hizo anotaciones en sus libretas sobre exactamente los colores, la sobreposición de tonos, y trajo de la selva, del lugar de Bonampak, tierras, minerales, colores que eran los que utilizaron los mayas para hacer el mural. Estos murales, que actualmente muestran cierto deterioro debido a la humedad, no han sido identificados como obras de Rina Lazo desde hace más de 50 años. Bueno, lo que hace Rina es una interpretación, pero siempre basada en documentos, en fuentes históricas o que recopila con entrevistas con historiadores. No hay una fantasía en términos, por ejemplo, del surrealismo, como una invención. Sí, hay una invención compositiva e imaginaria, pero siempre basada en documentos comprobables. Nos narra batallas, derrota, ¿no? La derrota de un grupo, la fiesta después de la batalla, y nos narra también las clases sociales, ¿no? Nos habla de los estratos, los guerreros, los gobernantes, las mujeres que están engalanándose. Es como una cinta, como una filmografía. Aunque la obra de gran formato destaca en la producción de Rina Lazo, también cuenta con valiosas piezas de caballete que incluyen gráfica y naturalezas muertas. Ejemplo de ello es el bodegón que tenemos detrás. Y sin embargo, Rina con su obra nos demuestra cómo con cualquier género artístico se puede desafiar, digamos, el canon, ¿no?, de lo que normalmente se entiende por un género artístico o por lo que se asocia normalmente con ese género. Y dentro de la obra de Rina lo que se puede ver muchas veces es que, a pesar de que la naturaleza muerta normalmente se hace en un interior, ella suele ubicarlas en ventanas. Entonces, de esta manera lo que hace es incorporar no solamente el espacio doméstico, que es lo que normalmente se asocia con el trabajo hecho por mujeres, sino también lo que está pasando afuera. Y a través de ese retrato de lo que está pasando afuera, de lo que ella ve por la ventana, detrás de la naturaleza muerta, incorpora incluso temas sociales, de estos que normalmente asociamos más con la pintura mural. Yo diría que hay cierta cualidad poética en muchas de sus creaciones, ¿no? Como a pesar de que tienen siempre como un fuerte contenido social y político, ¿no? La forma de
desarrollar la plástica, ¿no? Tiene una cualidad, digamos, suave en cuanto al manejo del pincel, ¿no? Y la manera de construir a las figuras en comparación, claro, con algunos otros creadores y creadoras de su época, ¿no? Creo que hay mucho interés también en el trabajo de Rina Lazo en la naturaleza, ¿no? Y en la compenetración, en algunos casos, de aspectos mitológicos, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? La obra de Rina Lazo, como heredera de la Escuela Mexicana de Pintura, es un arte con conciencia que emana de la congruencia con principios democráticos y de justicia social. Rina ha sido siempre una mujer comprometida con las causas sociales, fue militante del Partido Comunista, con otros pintores y grabadores como su esposo también. Estuvo encarcelada en 68 de manera injusta, ¿no? Porque ninguno de los cargos que se le hacían era verdadero, ¿no? Desde su arbitraria detención en su casa, su paso por los sótanos de lo que en su momento fue la Secretaría de Gobernación, la cárcel de Lecumberri, hasta llegar al penal de mujeres de Santa Marta, Acatitla, Rina Lazo pasó cerca de 3 meses recluida en peligro de ser deportada a Guatemala. Sus ideas y su trabajo pictórico fueron la causa. Pesaban en su contra 40 cargos. Pero algo que me parece muy notable es cómo los dos, tanto Bustos como ella, mantuvieron a lo largo de toda su vida sus principios políticos. Yo me acuerdo mucho, Arturo García Bustos, una de las cosas que decía, que repetía mucho es que nosotros sí sabemos para quién trabajamos. O sea, refiriéndose a que ellos estaban trabajando no para hacerse ricos, no para conseguir galerías, sino para el pueblo de México. Esa constante preocupación tanto de Rina Lazo como de Arturo García Bustos por la situación política y social en México y Guatemala guía su trabajo. De 1944 a 1954, con los gobiernos de José Arévalo y Jacobo Arbenz, en Guatemala se implementan reformas que permiten a grupos de campesinos recuperar tierras en manos de empresas norteamericanas como la United Fruit Company. A lo que Estados Unidos responde invadiendo Honduras, Nicaragua y El Salvador, luego de acusar a Arbenz de comunista. A esta época corresponden los murales Tierra Fértil y La Gloriosa Victoria, en el que Rina asistió a Diego Rivera, quien la pintó como guerrillera. Durante los años 50, 60, todavía en los 70, sí hubo una campaña dirigida por la Agencia Central de Inteligencia dentro de lo que era la Guerra Fría Cultural, que no ocurrió solamente en México, ocurrió en Europa, en América Latina, en Asia, en todas partes. En México ha sido poco estudiada. Más recientemente hay otra investigadora, Claire Fox, que escribe otro libro en donde investiga los archivos de José Gómez Sicre, que fue muy amigo de Cuevas, y precisamente ahí expone que Cuevas, muchos de los artículos que escribió están en el archivo de Gómez Sicre, quiere decir, Cuevas los firmaba, pero los escribía Gómez Sicre en realidad. En 2016 se cumplieron 100 años del natalicio del abogado y crítico de arte cubano José Gómez Sicre, ghostwriter de cabecera del pintor mexicano José Luis Cuevas, uno de los artífices de la ruptura, movimiento o estrategia global que tuvo más de política que artística. Su objetivo era desacreditar a la Escuela Mexicana de Pintura y acabar con el muralismo por su carga ideológica. Después de que tiraron el mural de Diego Rivera del Rockefeller Center, entonces se hizo una reunión en Estados Unidos entre los directores de museos importantes para ver quién iba a pintar lo que había tirado de Diego Rivera. Y resultó
que llamó a un pintor y el pintor le presentó un proyecto que era político también había una inquietud política. Entonces él se reunió con la demás gente importante de la cultura y decidieron que había que acabar con la pintura mural de sentido social. Para tal fin, José Gómez Sicre se valió de su poderoso cargo como director de artes visuales en la Unión Panamericana, después Organización de Estados Americanos, OEA. Que llegaba por toda Latinoamérica, iba viajando y iba hablando de que no se hiciera pintura mural, que ya eso ya era obsoleto, que ya no compraban a los críticos de arte y que ya eso no tenía por qué pintarse, que eso era del pasado. Y una persona que les sirvió, que les fue muy útil, fue José Luis Cuevas. Porque entonces se llamó a José Luis Cuevas, que tenía un hermano que era conocido de Gómez Sicre, y así fue como conocieron a un chamaco que dibujaba y que era capaz de hablar mal de la pintura mural mexicana. No necesito renegar de México para sentirme universal. No necesito renegar del movimiento pictórico mexicano para hacer pintura moderna. No necesito insultar a los grandes para ser grande. Dejo a cada uno en su sitio y eso me coloca a mí en el lugar que me corresponde. Es un orgullo haber nacido como hija de dos grandes pintores. Y bueno, ser hija de Arturo García Bustos realmente pues fue un privilegio. De Rina Lazo, pues efectivamente también es un privilegio. El nutrido acervo documental y de obra tanto de Arturo García Bustos como de Rina Lazo está en proceso de digitalización. El CENIDIAP es el Centro Nacional de Investigación de Artes Plásticas, CENIDIAP. Estuvieron 4 años trabajando aquí en casa, ahora sí que arreglando y ordenando todo el archivo hemerográfico, tanto de mi papá como de mi mamá, y van a digitalizar todo el material de hemerográfico y pues, bibliográfico de mis papás. El legado de Rina Lazo va de la mano del esfuerzo continuado, la congruencia, el talento y la conciencia social. Yo creo que los valores humanos que mis papás me inculcaron pues son algo muy importante y muy bonito. Que toda la gente es igual, el respeto, la dignidad. Rina para mí es una mujer extraordinaria como ejemplo de vida justamente por esta vitalidad, por este compromiso político, por esta congruencia, por esta alegría de vivir, por esta generosidad. Rina pinta el mural que está haciendo en su casa, el que vemos aquí en la Sala Maya, están pintados al temple, que es una técnica extraordinaria, es muy antigua, ¿no? Medieval. Es una técnica muy sencilla, pero que está también como muy abandonada. Y el color, la transparencia, la fuerza del color es maravillosa. Rina es una maestra en esta técnica. Incansable, a sus 95 años, Rina Lazo trabaja en un mural sobre el inframundo maya. Pues ahora pienso que cuando estoy pintando estoy como ganando el tiempo, ganando la vida y me da un descanso, una alegría muy grande. Realmente así son las artes. Tal vez por eso los pintores, los músicos viven mucho tiempo, porque la vida está uno, su trabajo es lo que más goza uno. Está uno feliz haciendo lo que es su trabajo.
casa en donde vivió Rina Lazo junto con su esposo, el también muralista Armando García Bustos, actualmente está en proceso de restauración. Con respecto a la obra que ambos crearon, está completamente resguardada y asegurada por su hija Rina García Lazo. Y es momento de hacer una pausa y al regresar les vamos a hablar de un artista que Octavio Paz se refería a él como el artista niño. ¿Quieren saber de quién se trata? Ya regresamos. Juan Soriano fue amigo de Octavio Paz, León Felipe, Elena Garro, Rufino Tamayo y de muchos otros creadores de la época. Cultivó como pocos la pintura, la escultura y la escenografía. Además de dejar huella en el paisaje urbano, es recordado por muchos de sus amigos. Vamos a conocerlo un poco más en el siguiente programa. Juan Soriano, Libertad, Pasión y Destino. Me llamo Juan Rodríguez Montoya. Es un conflicto lo de los pasaportes y todo, porque en unos me ponen Juan Rodríguez, en otros me ponen Juan Montoya y en otros me ponen Soriano. Pero yo firmo siempre Soriano, pongo entre paréntesis Soriano y me dicen, ¿qué es eso de Soriano? Pues es que soy pintor y tengo un nombre de pintor, ya. Eso los calma. Para siempre, Juan. A mí lo que me impresionó mucho y me hizo mucha mella es que mis padres hablaban siempre de que habían esperado mi nacimiento toda la vida, un varón, etc. Y nací chiquito, enclenque, llorón, dificilísimo, no me entendían, ¿no? Yeah. Me parecía absurdo que estén molestando a toda la gente diciendo, esperábamos a este niño. Y no, bueno, es muy tímido. Es muy raro, siempre está escondido, no vemos lo que hace no lo entendemos. Yeah. Si viene un niño, en vez de jugar, lo retrata. Si viene una niña, igual. A sus hermanas anda persiguiendo para hacer unas narices, o no te quites esa blusa, quiero dibujarla. Yeah. Desde muy chico, ¿no? Entonces era algo ahí como estorboso, ¿no? Creí que no me querían. Mi nana, para entretenerme, me hacía unos tacos. Pero luego me los hacía tan bonitos y todo que yo empecé a copiarla. Pero dije, pues mejor voy a hacer retratos de mis hermanas. Y las iba haciendo y me las comía. No me gustaba ser niño para nada. Nunca me gustó ni la infancia ni la juventud. Para mí es muy difícil la familia. Porque nunca están contentos con lo que haces. Y de mí esperaban demasiado, ¿no? Entonces me tenían completamente harto. Junté un poquito de dinero y me vine a México solo. Yeah. Se me hizo fácil y me fui a casa de los primos, que está ahí por el Salto del Agua. Entonces, pues ya ahí empecé a ir a buscar gentes del gobierno y todo. Total, mira, para no hacer largo el cuento, me falsificaron la edad. Me metieron a una escuela para obreros de dibujo. Entonces, ahí estuve mucho tiempo y acabé consiguiendo un trabajo de profesor de dibujo de primarias. Vivía de la clase primero, de la clase que daba de dibujo. Claro, era muy poco, pero me servía y luego algunas cosas hacía cambalaches, ¿no? Me decía, ay, me gusta mucho esa acuarela. Bueno, te la doy si me das un tocadiscos viejo que tienes. Cuando me vio el director de la escuela, me dijo, pero ¿de veras es usted el profesor de dibujo? Eso no puede ser. Yo tenía 16 años. Muy chiquito, muy jovencito. Y tenía que tener 19 para poder ser maestro. Y todas esas cosas. Así es que todo eso fue una trampa. Yeah. Pero yo acabé relacionándome, conociendo a muchos artistas y a muchos escritores, etc. Y realmente mi educación la hicieron ellos. Todos me prestaban libros. Todos iban a mi casa y
Y se hicieron amigos y Octavio me trataba como si yo fuera una persona culta y ya responsable de mis actos y todo. Conocí a Octavio Paz en esa temporada. ¿Cuántos años tenías, Juan, cuando conociste a Octavio Paz? Tenía 16, 17 cuando mucho. Antes, los amigos que más estimé fueron Jesús Reyes Ferreira, que era un anticuario, que tenía unas hermanas que hacía cosas preciosas. Chucho me enseñó mucho y luego me presentó a Luis Barragán, que Luis Barragán era gigante, era muy alto. Yo mucho tiempo no le conocía la cara, si no se sentaba no sabía quién era, nada más veía como un gigante. Y también generoso, simpático, abierto, me contaba muchas cosas, me preguntaba otras, me tomaba en cuenta. Y eso cuando eres niño es muy atractivo, muy bonito que te tomen en cuenta, que te digan, ¿tú qué piensas? A ver, dime. Paz me presenta a medio mundo. A la casa de Paz iba todo el mundo. Allí iban actores, iban actrices, iban escritores. Y luego, al poco tiempo, bueno, para mí ya poco tiempo, porque todo se achica y crece mucho ya en mi imaginación cuando llegaron los refugiados españoles. Cuando me ofrecían que me iban a ayudar para ser pintor y que yo iba a ser pintor, lo decía mucha gente, yo me horrorizaba, ¿sabes? Me parecía como que iba a ser un bohemio borracho tirado en las cantinas y todas las leyendas más tristes y más desagradables sobre lo que era un artista en la época, todas esas las veía que me caían encima y me decía, pues qué horror, voy a ser espantoso. No quiero ser artista, no quiero ser pintor, pero no podía dejar de pintar. Era mucho más fuerte que yo. Fue Tamayo un gran amigo mío toda su vida y fue el pintor que más me impresionó cuando yo llegué de provincia. Llegué como en el año 35 o 36, no me acuerdo bien, y había una exposición de él que ya no vivía totalmente en México, iba y venía a Estados Unidos. Entonces para mí fue una revelación extraordinaria su obra, llena de poesía y que daba totalmente otra salida a mis aspiraciones de pintor y de muchos jóvenes y personas que no queríamos hacer una pintura de propaganda ni de publicidad política, como era la gran moda que habían establecido Diego Rivera y Siqueiros y también Clemente Orozco. Entonces fue un liberador, una gente que me abrió muchos caminos. Y luego me honró él y Olga con su amistad toda la vida. No pertenecí a ningún grupo. Fui realmente un poco solitario siempre y sigo siendo. Amigos míos casi me convencían de tomar partido, etc., hasta que descubrí que eran muy falaces. Claro. Y no eran realizables, porque no puedes hacer un mundo puramente comunista o puramente de gente rica o puramente de gente pobre. Que cada persona en el mundo, cuando descubre uno eso, casi se muere, ¿no? Cada persona es diferente, pero no es diferente en una forma igual hasta que se muere, es diferente de día a día. Ellos querían que yo pintara como Diego Rivera, ¿no? Y Diego Rivera también. Ellos decían que no había más ruta que la de ellos. Entonces esto era completamente absurdo. Como ahora están con que hay el grupo de la ruptura en México. Pues es una imaginación como cualquier otra. Eso no puede ser. Porque un pintor no puede hacer una ruptura, porque rompería su alma. Yo no quería hacerme notar, porque si me hacía notar, comprendí que ya no era libre, porque toda la gente quería mandar sobre mí.
y sobre todo la gente que te protege, que te dice, ay, estás pintando, te voy a regalar para los colores, y te los da. Luego llega, oye, ¿y por qué no me haces esto? ¿Y por qué no me haces lo otro? Oye, no te dejan en paz, ¿no? La vida de un artista está llena de éxitos y de fracasos. No de lo que diga la gente, ni los periódicos, ni los críticos, sino uno mismo, ¿no? Muchísimas de las obras que uno emprende, la mayoría, son un fracaso, no llegan a ser lo que uno esperaba. Pero eso mismo es lo que hace que uno continúe trabajando y que uno esté siempre pendiente de todo lo que hacen los demás, interesado en leer los nuevos poemas, las cosas nuevas que aparecen en la vida de la humanidad, en todo el mundo, porque todos los días hay alguien que inventa un cuadro nuevo, un ballet, una música, y es maravilloso llegar a comprenderlo. Es una vida muy, muy llena de sorpresas. Empecé con la escultura. Pintar siempre me ha sido más difícil. Necesito hacer un esfuerzo más grande de inteligencia y medir más mis facultades para de una cosa plana hacer un cuadro que tenga interés, que no sea completamente como una tela pintada. Y la escultura es algo tan fácil de hacer, porque en 2 minutos apretando una bola de barro, de masa o de papel con un poco de cola y eso, das unas formas que reflejan la luz. Mira, uno nace escultor, porque es muy fácil con la masa que te comes y todo eso hacer figuritas, con el barro, con el lodo, con las tijeras, recortas, haces figuras. Y en cambio en una página plana o en una pared o en una tela, como es plana, da mucho trabajo sugerir profundidades y volúmenes. Todas esas cosas de pintar, escribir, bailar, empiezan muy pronto. Bien. Son muy fuertes, empiezan muy pronto y por eso te dedicas a ellas. No te dedicas por el interés del dinero, porque si te haces un pintor para ganar dinero, dejas de ser pintor. Muy diferente aceptar pintar a ser pintor. Aceptar pintar es aceptar todo el oficio, todas las miles de horas que necesitas en tu vida para crear una obra artística pintada o esculpida. Son unas renuncias a miles de cosas para tener el tiempo, para aprender a dibujar según tu sensibilidad, según tu visión de las cosas, según el interés que las cosas causan en ti y transformarlas en mensajes que no sean autobiográficos, en mensajes que sean como un regalo de poesía, de alegría para los demás. No salen los retratos, se resiste la... ¿Cómo lo empieza? ¿Empieza con un dibujo o con un... No, empieza así que de pronto ves en la gente algo que te daría ganas pintar, como un gesto, como una manera de ser, no sé. A veces es físico y a veces no es físico. Es más difícil cuando no es físico. No es que sea bonito el encaje de cara o la presencia, eso, sino ciertas palabras, ciertos gestos, cierta manera de ser. Entonces eso es más difícil. Porque tienes que darle más vueltas para encontrar una forma en que entre todo eso que tú ves, y si no entra, no estás satisfecho. Yo no creo que se pueda hacer un retrato psicológico y todo eso, porque la gente todos los días que va a posar es diferente. Y es un gran problema para mí el escoger los rasgos, el volver a la primera emoción que me hizo decirle a una gente, te quiero hacer un retrato.
sea interesante para mí y que con esos datos físicos pueda hacer yo un cuadro, eso es lo que me interesa. Y puede ser una persona anónima que no conoce a nadie, que nunca ha hecho nada. Yo así empecé haciendo retratos de visitas de mis hermanas, de niños que me visitaban a mí, nada más que me llamara la atención su estructura física. Los hago posar muchísimo para observarlos, para ver las posibilidades. Mientras pintas. Mientras pinto, porque sí quiero que se parezcan. Pero lo que quiero yo poner a veces no coincide con lo que ellos piensan de ellos mismos, ni con lo que la historia piensa de ellos mismos. Porque hay gente que es maravillosa y está toda embarrada como esas manzanas que las cubren de una mermelada y te las venden. Así hay mucha gente que es muy famosa por esa mermelada, pero por dentro hay una manzana maravillosa, viva, extraordinaria, que casi nadie conoce. Uno tiene más éxito por banalidades y cosas estúpidas que por las cosas que uno puede hacer, que son realmente únicas, que son originales de tu ser, pero a la gente eso no le gusta. El amor y la belleza son iguales. Son una ilusión humana. Te puede parecer bella una gente que es desproporcionada, que es muy irregular de formas, y todas esas irregularidades le dan un encanto tan grande que eso es la belleza. Igual los cuadros están llenos de la maldad del pintor, de algunos rasgos de la naturaleza que el pintor puede agarrar, que son crueles, terribles. Puedes pintar asesinatos, puedes describir batallas, cosas obscenas, todo, pero el arte las vuelve bellas. Las transfigura. La obra no nace de que uno imite la obra de un pintor. Claro. Es que está uno tratando de comunicar lo que sintió, las emociones, lo que viviste, o tus ideas. Claro. Pero la obra se ve muy, ¿cómo te diré?, muy pobre cuando es derivada de otro artista. Un pintor honesto tiene que pintar solo y no pertenecer a camarillas ni inventar nada. No se puede inventar el arte. El arte uno hereda las ganas de hacerlo y uno estudia toda la vida para quizás hacer un cuadro bueno, ¿no? Porque la gente que ve los cuadros es la que realmente los hace. Cada gente que ve un cuadro lo tiene que hacer con su mirada, con su atención, y si esa gente descubre que el cuadro dice cosas y cosas que son interesantes, el cuadro es bueno, pero eso yo no lo voy a saber nunca. Yo tengo mis ideas, tengo mi manera de vivir, de trabajar, de pensar, y trato más o menos de hacer lo que quiero. Siempre me gustaban gentes que estaban o que tenían relación con la escultura también. Aunque yo no le daba mucha importancia a la escultura. Y la gente menos, ¿no? La veían, la apreciaban y todo, pero nunca querían que yo hiciera nada, al final de cuentas, ¿no? Ni para sus casas, no me tomaban en cuenta como escultor para nada. Pero había muchísimos pintores y escultores del pasado que me inspiraron por esa razón, porque habían hecho también escultura o habían hecho medallas, tenían algo que ver con las figuras en realce. La escultura tiene esta cosa maravillosa, que la pones en un lugar y todo el tiempo está cambiando. Y en invierno es de un modo y en verano es de otro. Es de otro. Y Cuando si llueve, sol, cuando llueve es de otro. Claro. Y esto es maravilloso de la escultura. La pintura no tiene eso, ¿no? La pintura donde la pones siempre está igual.
tiene que tener una luz parejita, buena, que se vea, pero no hay todos esos cambios que hay en una escultura. Cuando decidí hacer la exposición en el Zócalo, Sí, que maravillosa para tus 80 que años. se le ocurrió a Keller, a Mare Keller, dijo, ¿por qué no pides el Zócalo? Le dije, no me lo van a prestar. Claro. Dice, pues ahí sería muy adecuado que hicieras esta exposición, porque pues, como el Zócalo, la gente considera que es su casa. Por supuesto. Sería maravilloso para que comprendan bien tu idea de que el arte es para todos y que tú haces el arte y todos los artistas para todo el mundo y que además no estás presente, ¿no? No es algo que tú vas a ir a presumir de que lo hiciste. Lo hiciste tú en tu casa y lo exhibes en un lugar público. Pues decían, no prestamos el Zócalo porque van a rayar las piezas, van a pintarlas, van a hacer esto. Bueno, les dije, yo no se las estoy vendiendo. Les estoy pidiendo que las dejen, ahí, exponer. Porque yo creo que es injusto que llegan gentes a ver, no mi exposición, cualquier exposición, les piden invitación. Los ven mal si no van bien arreglados. La respuesta fue maravillosa. Los niños jugaban ahí. Los viejos iban en parejas con sus viejitos, se sentaban ahí en el toro y se besaban. En el toro y se besaban. Ahora que no puedo casi subirme a los andamios, que no estoy seguro de mi fuerza física, emprendo obras de 10 metros de alto y las hago con mucho gusto y me parece maravilloso, porque es muy sano de trabajar con las manos directamente, porque en la pintura está de por medio siempre el pincel, el lápiz. Y en la escultura son las manos las que están acariciando, peleando con la materia, y eso es una sensación muy agradable, muy bonita de hacer que algo que no es absolutamente más que materia se transforma en miles de insinuaciones, en formas que dan idea de unas bellezas maravillosas de línea, de color, de volumen, que agarran maravillosamente la luz, que agarran sombras imprevistas, que se transforman en un día. Tú estás viendo una escultura que estás trabajando y conforme pasan las horas tú ves que se transforma la escultura. Y toda la vida he tenido las ganas de dejar todo y dedicarme a hacer cosas de teatro nada más. Pero al final ha ganado la pintura y la escultura. Al final me gusta mucho más depender de mí y no de los actores, no del poeta que escribió la obra, no del público que va o no va. Porque en la pintura, si el público no va durante toda mi vida y no admira mis obras y no le interesan, no me afecta mucho, ¿no? Porque pienso, bueno, quizás cuando yo me muera les va a gustar lo que hice. Lo que hay que ver no es al artista, hay que ver la obra. Una obra te conmueve de una manera sublime, de una manera limpia, maravillosa. El arte tiene eso de extraordinario que como que te lava de todo lo más triste, lo más impertinente de la vida, lo más oscuro de la vida. Mira, yo he triunfado porque rechacé a todos mis mecenas. Me querían llevar por un camino que a mí me parece muy inhóspito para hacer el arte, que es las galerías, los negocios, los tantos por cientos, la lucha por tener un lugar siempre en la cultura oficial y tener éxito, ¿no? Entonces yo toda la vida pinté solo y cada mecenas que llegaba lo trataba mal, lo hacía sufrir un poco y acababa muy amigo, pero yo no seguía sus consejos porque me daba siempre consejos para que yo tuviera éxito y dinero, y yo no quería ni éxito ni dinero, ¿no?
Yo cumplí 80 años y nunca me imaginé que me iba a pasar semejante cosa, ¿no? Se me hizo imposible. Pero ¿a qué horas cumplí los 70? Bueno, te das cuenta que pasa el tiempo, pero no haces caso. Como que dices, sí, pero yo me acuerdo de todo muy bien hasta que empiezas a confundir a la gente. Me encanta que me veo las manos y están ya llenas de manchas, la cara también, que me estoy rasurando y veo que el brazo ya tiene unos pellejos raros que no tenía. Me gusta, ¿sabes? Siento como ternura de que una juventud, una vida ya se va a acabar, ¿no? Y digo, bueno, me voy a dar prisa, y digo, ¿y prisa para qué? De todas maneras va a llegar el fin. La obra que sí he hecho algo, lo que sea, aunque sea muy poquito, interesante para los demás, va quizás a perdurar. ¿Y qué me importa? Ni lo voy a ver, ni lo voy a saber. Lo he hecho con tanto gusto, he vivido con tanto gusto todos los momentos, hasta las depresiones. Me empiezo a cansar. Antes no me cansaba nunca, ¿no? Después de trabajar todo el día me iba a bailar a los cabarets, me iba de fiesta y todo. Ahora me voy corriendo a la cama en cuanto ya puedo, me canso, ¿no? Pero estoy contento, me gusta porque pues en la vida hay que aceptar todas las edades, ¿no? Y la edad esta de la vejez es una edad en que uno debe ser más reposado y guardar más sus fuerzas para las cosas que uno todavía tiene interés de hacer antes de irse de este mundo. Sabio dibujante del mundo y sus amantes, permítenos quedarnos en ti, por ti, para ti, para siempre. Recibimos la vida como un don, vivirla como un don y morir tranquilo. Pienso que morirse ha de ser también un gran descanso, ¿no? Una especie de llegada a algo muy importante que es dejar el lugar a los demás, ¿No? Ojos de mar, corazón de azúcar, manos de sol, alma de tu luna, sobre tu andar, el país que gustas de vivir, de sufrir, de gozar. Sabes reír como si nada pasara. Yo sé que es inevitable que me recuerden. Pero no porque sean excelsas mis obras ni nada de eso. No hay tal, ¿no? Es porque están hechas como pinturas. No están hechas ni como comercio, ni como religión, ni para la vanidad mía personal, que no la tengo ahí. No la tengo en ningún lado, la vanidad, porque no tengo de qué estar vanidoso. Más bien estoy agradecido con el mundo, con todas las gentes que traté, con la maravilla de tener una ocupación que me colmó, que me hizo estar contento en la vida. Claro. Entonces no puedo aspirar a más. Sabio dibujante de colores, del mundo y sus amantes, sabores, permítenos quedarnos en ti, por ti, para siempre. Juan, para siempre. Juan, por ti, para siempre, Juan. Así para siempre, Juan. Para siempre.
Marek Keller permaneció al lado de Juan Soriano por más de 35 años y se separaron hasta que el pintor falleció. A través de la fundación que ambos crearon, es que Marek continúa difundiendo el trabajo de Juan Soriano por América, Europa, pero sobre todo en Polonia, lugar en donde existe un jardín escultórico. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de Noticias 22. Yo los espero en otra próxima emisión. Continúen con la señal de Canal 22.